Bienvenidos, amigos de YouTube, a un nuevo video de este canal de A los Persiano. En esta ocasión se trata de un video podcast. Tenemos como invitado a Jorge Andrés Colmenares. Jorge Andrés es una persona con discapacidad visual que nos va a contar su experiencia en el entorno educativo. Nos hablará de inclusión educativa y también de cómo el enfoque multisensorial se puede convertir en una alternativa para facilitar la inclusión de personas con discapacidad. Y Jorge Andrés Colmenares es antropólogo, tiene maestría en economía y es docente de la Universidad Pedagógica de la Universidad del Gran Colombia. Él ha participado en varios de los proyectos que se trabajan desde el ministerio. Entonces, están para ustedes, ellos vinieron con una gran voluntad, son de personas de gran corazón. Lo que quieren es contarles desde su experiencia personal qué es lo que pasó en los colegios, qué ha pasado en las universidades y qué están haciendo. Entonces, pues, para ustedes, con mucho cariño, ¿me empezas tú, Jorgito? Y ya. ¿Listo? Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Buenos días. Después de semejante presentación de Claudia, pero en realidad también hay que decir algo, y es que a mí por lo menos me hace muy feliz estar aquí esta mañana con ustedes. Siempre me parece que esta es una papaya que nos da la vida. Colocándolo. Y hay que aprovechar una papaya que se atraviesa en el camino. Porque no siempre es fácil tenerlos a ustedes reunidos, no siempre es fácil lograr que los colegios abran estos espacios, y además hay que decir que la inclusión educativa ha sido una cosa muy sufrida en los últimos años. En la época en que yo estudié, a mí me gusta decir que yo estudié en la ilegalidad. ¿Por qué en la ilegalidad? Pues porque no existía la ley 115, ¿no? Y entonces era literalmente ilegal la inclusión. Y tenía un encanto maravilloso, porque es que ustedes saben que lo ilegal resulta más atractivo. Entonces, en ese momento, muchos docentes, o por lo menos mis docentes en el colegio, asumían el asunto como una cosa crítica, rebelde, una cosa que adquiría ribetes de revolucionaria, ¿no? Y lo que planteaban era que las personas con discapacidad no tenían espacios abiertos por el Estado en la educación. Y pues, posterior a la ley 115, la sensación ha sido más bien la contraria. Y es que la ley ha sido un poco impositiva en proponerle a los docentes y a las docentes trabajar con personas con discapacidad, y muchos sienten que eso ha sido algo muy trágico en la medida en que no necesariamente se está preparado para asumirlo. Entonces, ese es, digamos, el drama al que nos enfrentamos, y yo creo que la ley, lejos de beneficiarnos, ha disparado una serie de resistencias en muchos lugares. Entonces, el propósito del día de hoy es hablar un poco de esas resistencias, a qué se deben, con qué tienen que ver, y decir también que, por supuesto, la educación tiene unas limitaciones de la manera como opera en Colombia, que tienen que ver con que la inclusión a veces resulte tan complicada. Pero el propósito también del día de hoy es darles a ustedes una serie de herramientas que sobre todo susciten la esperanza y den una opción distinta de ver el problema. Entonces, bueno, muy bien, comenzaré por contarles que aparte de educarme en la ilegalidad, yo nací pues el 10 de enero de 1982 y nací con una enfermedad genética que se llama retinoblastoma. Realmente habría que decir que la historia comenzó 9 meses antes, como es natural. Y más concretamente empezó un Viernes Santo, según cuando nacen las plantas. De manera que fue un viernes de pasión. ¿Por qué les hablo de la gestación? Pues porque, como les dije, tenía una enfermedad genética que se llama retinoblastoma, que es un tipo de tumor que se forma sobre la retina, y el riesgo latente es que esos tumores se pueden extender hacia otras partes del cuerpo. Y, pues, iniciando por el cerebro, ¿no? Que está ahí a la vuelta de la esquina. Pues entonces el asunto fue que a los 2 meses me quitaron este ojo, ¿no? Ustedes verán que yo parezco que tuviera ese ojo, pero realmente no, es una prótesis con la que me he divertido mucho en la vida porque asustaba a mis compañeros de colegio.
Y con eso no solamente le cogen amor a la diferencia, sino respeto a la diferencia. Y el ojo derecho trataron de salvarlo pues con los medios disponibles en esa época, que eran quimioterapia, radioterapia. Se aplicaba una técnica que se llama frío y calor, que es son cambios drásticos de temperatura para destruir células tumorales. Pero al final pues, no se pudo y a los 2 años y medio me quitaron este ojo. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Lo primero que pasó fue que se me trastocó el día y la noche. Entonces yo me levantaba olímpicamente a las 7 de la noche y a esa hora pedía desayuno. Por allá a eso de la medianoche pedía almuerzo y alrededor de las 7 de la mañana comía y me acostaba a dormir. Una cosa así vampírica, absolutamente trastocado el día y la noche. Y entonces, mi mamá, imagínense ustedes lo que es una criatura de 2 años y medio, 3 años, vagando en medio de la oscuridad mientras todo el mundo duerme. La solución que encontró fue conseguirse una colección de cuentos grabada en cassette. Y esa colección que se llama Los Cuentacuentos, que de pronto algunos de ustedes la conocen, era una colección de Salvat, ¿no? Eran cuentos. Es que también estaban los canticuentos, que eran las canciones, la famosa Serpiente de Tierra Caliente y todas las cosas. Exacto. Pero estaban los cuentos. Los cuentos eran una colección de 26 cassettes y pues cada uno tenía como un promedio como de 6 cuentos. Y me decía que si no entendía algo, pues le preguntara. Entonces yo le preguntaba cosas del estilo de: mamá, ¿y qué es una jirafa? Entonces ella me decía: no, pues una jirafa es un animal que tiene cuello largo, que tiene 4 patas y vive en África. Y yo: ajá. ¿Y qué es cuello, y qué es largo, y qué es 4, y qué es África? Y todo eso a las 3 de la mañana. Entonces la vaina era seria, era complicada y esas preguntas... Eso cuando eran más o menos manejables, cuando uno preguntaba, por ejemplo, que era una aventura y estaba pensando no en las aventuras de Sinbad el marino, sino en la canción del grupo Nietzsche. No, eso es una vaina enredadora. Toda la solución que consiguió mi mamá fue buscar los animales de juguete y mostrármelos. Entonces conseguía la jirafa en miniatura y me decía: pues mira, esta es la jirafa, ¿sí? Es que tiene un cuello largo, bueno, pues es el cuello largo y aquí están las 4 patas, 1, 2, 3, 4, las podía contar. Y todo iba muy bien hasta que me acordaba: mamá, ¿y África? Mierda, África. Se conseguía el mapa muy bien, un planisferio, y con polvón hacía el croquis de los continentes y con eso me mostraba. Entonces ya sabía que era un continente. Y además, en la casa había una enciclopedia de fauna de un zoólogo que se llama Félix de la Fuente. Y entonces leíamos sobre fauna y resulta que las jirafas viven en la llanura del Serengeti. Entonces, mamá, ¿qué es una llanura? Pues nosotros somos del valle, entonces hacíamos la ruta, viajábamos de Bogotá, bajábamos pues a Girardot, pasábamos el Valle de Magdalena, subíamos la línea, bajábamos cada línea y llegábamos a una llanura, que era el valle. Entonces todo eso se iba mezclando y una cosa que es interesante y que me gusta repetir es que no se trataba de la clase intensiva así de geografía con ese método pues pedagógico siglo XIX, ¿no? Sino que era una vaina de aprovechar cualquier cosa que ocurriera en la vida cotidiana. ¿Sí? Hacer mercado se convertía en la excusa para diferenciar entre una hortaliza y una fruta. Guardar las lentejas era la excusa para aprender pesos y medidas. Montarse en el carro y hacer la carretera por la línea pues era la opción para saber qué era una cordillera. Y todas esas cosas. Todo se aprovechaba permanentemente y todo estaba ocurriendo todo el tiempo. Es decir, no era, como les digo, el método de, bueno, sí, vamos a hacer la planeación y entonces el objetivo de la enseñanza. No, era una cosa espontánea, libre, casual, digamos, ¿no? Porque se agarraba de lo que fuera sucediendo. Y pues ese fue el método empírico de mi madre, que arrojó resultados sorprendentes, como por ejemplo, yo estudié siempre en un colegio donde era el único estudiante ciego, que se llamaba El Emiro Valenzuela. Ya saben ustedes que me eduqué en la ilegalidad, entonces nada de colegios especiales ni mucho menos. La única y 21ª vez que a mi mamá se le ocurrió llevarme a un colegio que se supone que era experto en niños ciegos, salió espantada de allá porque descubrió que había cáscaras de banano abandonadas en las esquinas y porque descubrió que los niños se la pasaban echados en la colchoneta, ¿no? Y pues en parte la desgracia de todo eso tenía que ver con que más que un ejercicio educativo, la cosa pasaba por un ejercicio terapéutico y pasaba por una lógica de la psicología. Y pues honradamente
lo que uno necesita en la vida es aprender cómo reconoce un mando de un duro y no necesariamente una elaboración del juego, ¿sí? Es decir, lo que está en juego es un proceso adaptativo como el de cualquier especie en un entorno natural. La discapacidad se parece mucho a eso, a desarrollar habilidades para desenvolverse en un entorno y no necesariamente a un proceso de elaboración psicológica de una condición. Y entonces lo que les iba a contar es que a propósito de los psicólogos y las psicólogas, cuenta la leyenda, porque yo no me acuerdo, que cuando entré al Emilio Valenzuela, el único del colegio donde yo estudié, que era el único estudiante ciego, pues iba a entrar a la transición y la psicóloga me preguntó con esa ternura que preguntan los psicólogos cuando le están haciendo un examen de admisión al colegio, me preguntó que si yo sabía de qué color era el cielo. Y entonces yo le dije con mucha seriedad que el cielo era negro. Entonces ella se sorprendió, claro, ¿no? Y dijo, ¿pero cómo así que negro? Entonces yo le dije, no, sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, es que alrededor de la Tierra hay una capa que se llama la atmósfera. Y esa capa está hecha de hidrógeno y oxígeno, y entonces, cuando la luz del sol pasa por el medio de esa capa, se produce un fenómeno que se llama la difracción. Tú no tienes por qué saber esto porque tú eres psicóloga, pero pues yo te lo voy a explicar para que no le permitas pendejadas a los niños. Y entonces sucede pues que la difracción hace que el cielo se vea azul, pero si esa capa no estuviera, pues el cielo sería negro como es en la luna. ¿Estamos? Ajá. Y entonces el sol de mi progresaba, pues mira, pues el sol es blanco porque, ¿te acuerdas, no? Lo que te acabo de explicar, la difracción, bueno, toda esa vaina. Entonces resulta que la luz pasa a través de la atmósfera y se ve amarilla, pero realmente el sol es blanco porque es una estrella de gas incandescente. ¿Listo? Entonces ese fue como mi debut en sociedad. A partir de ese momento me gané fama de inteligente, pero yo les puedo confesar aquí esta mañana a ustedes, ¿no?, que me guarden el secreto, que yo no era tan juicioso como la gente imaginaba. Lo que pasa es que yo tenía un montón de información en la cabeza y aprovechándome de la inocencia de mis pobres profesores, pues yo escribía en braille, ¿no? Entonces, claro, el profesor con una duda cartesiana, razonable, se preguntaba si yo sí estaba escribiendo o le estaba mamando gallo. Y para eso entonces mi mamá se sentaba en las noches y transcribía las 7 horas de clase que había hecho en el día. Si tenía la buena suerte de haber tenido 2 horas de educación física, entonces eran nomás 5, pero pues por lo demás tocaba transcribir todo. Y si yo había tenido errores de ortografía o lo que fuera, igual lo transcribía al pie de la letra. Entonces había escrito cachorro sin H o chulo sin H, tal, así tal cual, y me hacía quedar como un cuero, por supuesto. Sucede pues que más o menos a la altura de tercero de primaria mi mamá renunció y dijo que se negaba rotundamente a transcribir una página más en su vida. Y entonces, claro, los profesores se alarmaron porque dijeron, no, ¿y ahora quién podrá defendernos ante la perversidad de un sujeto que no ve? Porque acuérdense que ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Entonces mi mamá les mandó la respuesta y les dijo, no, mire, muy fácil, pónganlo a leer en voz alta y de paso que practique la lectura en voz alta. Bueno, pero y para los exámenes, porque imagínense el drama, le mandan a uno el examen de matemáticas y está bien que la mamá se entere que uno se está tirando matemáticas el día de la entrega de notas, pero no que se entregue con la fuente primaria en la mano, ¿sí? Eso es un drama, ¿no? Que se da cuenta que uno se está tirando matemáticas con la fuente primaria sacada del examen directamente. No, eso no se hace, eso debería estar identificado en el código del menor. ¿No? Es el derecho a la intimidad, por lo menos hasta el día de la entrega de notas. Y entonces mi mamá, en un acto de ética memorable, dijo que no, que ella no podía evaluar, o mucho no podía leer mis exámenes porque ella era la mamá. Y como era la mamá, pues de pronto por ahí el corazón de madre la traicionaba y entonces, que no, que era mejor que los profesores me evaluaran. Pero entonces ellos le devolvían la carta, entonces claro, ella mandaba una carta muy seria diciendo: queridos docentes del Colegio Emilio Valenzuela, por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitarles que en lo sucesivo todo proceso evaluativo sea realizado dentro de las instalaciones del colegio y por el personal idóneo, en tanto que yo, en condición de honorable progenitora del sujeto en cuestión, no me encuentro habilitada ni cuento con la objetividad suficiente para valorar las diferentes barrabasadas que escriba mi adorable hijo. Atentamente, Italia Molina. Y entonces los profesores le contestaban igual, más o menos en los términos equivalentes, y le decían: estimada progenitora del sujeto en cuestión, por medio de la presente queremos darle a conocer nuestra
profunda y devota confianza en su sapiencia, su sabiduría, ética, virtudes morales superiores y todo lo demás que la habilitan para poder desarrollar la actividad para la cual le estamos encomendando su tarea. Atentamente todos nosotros. Y así fueron y volvieron las cartas hasta que un día le dijo, no, primero para hacer exámenes orales y ya, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque cuando uno es el único estudiante ciego del colegio, crece con la paranoia razonable, por supuesto, de si le están o no regalando la nota o no. Y a mí me gustaba porque entonces, claro, me preguntaban en público y entonces uno se rasgaba con dignidad y de paso contribuía a que la gente se hiciera una idea de que uno sí sabía. Por ejemplo, yo a lo largo de la primaria utilicé el abaco japonés, no sé si ustedes conocen de paticas, ejes y bolitas de a 10 en cada eje, sino un abaco plano que es como una especie de rectángulo con un eje horizontal que lo atraviesa más o menos por la parte alta y que tiene una serie de cuentas ordenadas en ejes verticales. Bueno, ese abaco sirve para multiplicar, para dividir, para hacer fracciones, se pueden hacer raíces cuadradas, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, me gustaba que me hicieran, por ejemplo, exámenes de matemáticas y poder manejar el abaco sin público y la gente entonces era un descrece, ¿no? Y todo eso contribuía a una valoración propia, pero también a una valoración pues, por parte del conjunto de compañeros. Y surgían una serie de asuntos relacionados con la inclusión que resultaban muy interesantes. Por ejemplo, jugábamos fútbol y como no siempre se tiene un balón sonoro a la mano, entonces lo que hacíamos era envolver el balón en una bolsa plástica. Y cuando el balón rodaba, pues se sabía por dónde andaba. Lo mismo, estaban de moda las piquis, ¿no? Que ustedes las recordarán. Y entonces los que eran de mi equipo se amarraban un canguro a la cintura con piquis y cuando corrían yo sabía por dónde andaba. Entonces sabía dónde meter los pases, ¿no? Por ejemplo, si tenía que sacar de puerta o tenía que sacar lateral o así, pues sabía por dónde andaban los que eran de mi equipo. Entonces ese tipo de cosas pues no implicaron una asesoría técnica ni una intervención del Ministerio de Educación ni nada por el estilo, sino que eran cosas que surgían producto de la pura necesidad, pero también de la pura creatividad y, como les digo, en un ambiente muy propicio donde básicamente se había afrontado un reto de una manera muy natural, digamos, sin esa mediación de la imposición legal. La ley viene a aparecer en el 94 y pues como yo ya iba en curso ahí, ya estaba para ese entonces en primero de bachillerato, pues no hubo mayores traumatismos, pero sí, como les decía al principio, es evidente que ha habido una ruptura importante después de la ley, y si bien pues tenemos muchos procesos inclusivos muy interesantes en la mayoría de lugares del país, ha existido esa tensión y como ese anhelo de que exista un tipo de educación especial. De todas maneras hay que decir que la educación tal cual como está operando en la actualidad en Colombia tiene una serie de restricciones muy complejas. La primera de ellas es lo que yo llamaría el hacinamiento en el aula. Esto que existen cursos de 40 estudiantes, incluso de 35, pues porque ya sigue siendo bastante. Y si ustedes comparan eso con modelos de sistemas educativos como el de Finlandia, pues en Finlandia el curso es de 10 personas, ¿no? Y no solamente depende del docente ese proceso, sino que hay una intervención importante de la familia y hay una intervención importante también del sistema de bibliotecas públicas. Y todo eso contribuye a que las personas pues desarrollen distintas habilidades, pero que también el tiempo esté distribuido de una manera mucho más óptima para que el aprendizaje también se dé de una manera más tranquila. El resultado nefasto de los cursos de 40 es que hay una gran actividad disciplinante por parte de los docentes. Es decir, hay que invertir una gran cantidad de energía en mantener a la gente quieta y juiciosa. Y, por supuesto, eso impide que el aprendizaje se pueda dar. Cuando adicionalmente hay una persona con discapacidad en medio de ese grupo, pues el docente siente que eso es la muerte. Y además, si para más colmo le dicen que tiene que hacer currículo adaptado, pues le dan ganas de cortarse las venas, ¿no? Y en aras de proteger la salud mental de los docentes, pues por supuesto que hay algo muy intenso. Necesitamos una cosa, si tú quieres grabarme, pero entonces tú lo puedes hacer con tu celular o lo hacemos con aquí. Mira a ver si alcanza la cámara. ¿La memoria? Pues lo que ocurre es que... O sea, tú me grabas
nos han insistido tanto en el tema de la diversidad, pues así en el computador que eso pasamos se el nos video, presenta como ¿sí? un mar Los infinito vemos de acá. posibilidades y un mar infinito de conocimientos para afrontar todas las cantidades de diversidades que pueden existir en el mundo y que uno podría encontrar en el aula. Yo creo que eso ha sido un poco lamentable y que creo que el enfoque diferencial lejos de ayudarnos más bien nos ha enredado la vida. Que en eso hay que retomar un poco la época liberal del siglo XIX, cuando la aspiración tenía que ser más con la igualdad que con la diversidad. Pues tiene 69. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué puede tener en común una persona con Asperger, una persona que no ve, una persona que no oye, una persona que tiene alguna dificultad de aprendizaje, por ejemplo, de las matemáticas, una persona que viene de un grupo indígena afro, que puede ser rom, que puede ser LGTBI, que puede ser desplazado o víctima de la violencia, como puede pasar en Soacha, que puede ser soachuno o de Usme, o que puede gustarle Nacional o Santa Fe y todo lo que a ustedes se les ocurra en materia de diversidad? ¿Qué puede tener en común toda esa gente tan rara y distinta? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Seres humanos. Son seres humanos. Bueno, sí, aunque esa es un poco abstracta, ¿no? Porque dice, claro, sí, todos son humanos, pero eso es un sancocho del berraco. Eso de ser humano es un tremendo concepto. Pues es que hay algo muy importante y es cómo ofrecer una igualdad entre las reglas que hay en el aula, respetando la diversidad y en áreas de la equidad, ¿no? Porque si tú tienes toda esa diversidad en el aula, tú no puedes pretender, o sea, dar unos mínimos de tratamiento igualitario, creo que son unos mínimos respetables, pero también la equidad sí es importante, así tengamos 40, en donde podamos propiciar espacios, digamos, que en el discurso y en la trascendencia del ser se vean en el aula. Algo de ese estilo. Exactamente, creo que eso me da una pista. ¿Tú eres Diana, verdad? No, Diana. Diana, bueno, casi por la de... No, no sabía. Bueno, el asunto es que lo que nos dice Diana nos da una pista importante, y es que la diversidad de todas maneras surge de manera natural, digamos así. Es decir, no es que haya que hacer un curso para ser diversos, sino que la diversidad pues anda por ahí. Y finalmente la diversidad se expresa, o aparece de alguna manera, y aparece quiera o no quiera. ¿Sí? Es decir, si la gente es indígena, tarde o temprano uno se va a dar cuenta de qué implicación tiene ser indígena con relación a los conocimientos que se están tratando en el aula. De manera que parte de la carga que se le ha impuesto a los docentes es como un intento por preservar la diversidad. Pero la diversidad, yo creo que de todas maneras no hay que estresarse tanto con el problema de la preservación de la diversidad, porque de todas maneras el estar en un determinado lugar implica un aprendizaje. Y entonces uno no se incluye, por ejemplo, pensando que uno es un indígena NASA, por ejemplo. Uno no aspira que la educación occidental sea para aprender lengua NASA. Lo que uno espera de la educación occidental es acceder al conocimiento occidental. Es como cuando ustedes se van a estudiar a Harvard o a Cambridge y ustedes no van a esperar que les den clase en español. O sea, parte de la gracia de eso es que aprendan inglés. Y que aprendan inglés para hablar de la disciplina en la que se están formando, ¿no? Y esperan que el mundo se les abra estudiando en Harvard o en Cambridge. Algo así pasa con los indígenas. O sea, la aspiración no es que a mí me den clase siendo NASA, y en eso hay una confusión muy grande. O sea, no, si yo voy a formarme en la educación occidental, pues espero acceder a un saber de la occidentalidad, no a un saber indígena, porque para eso me puedo quedar en mi comunidad. Para eso está allí la educación y el sistema educativo que las sociedades han construido. El sentido de eso es acceder a las habilidades. Y lo mismo aplica para las personas con discapacidad. Si yo estoy en un colegio, lo que yo esperaría del colegio es poder acceder al conocimiento que el colegio me ofrece. Y entonces, ¿cómo se traza esa igualdad? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. Resulta que una cosa que nos equipara es la estructura corporal y particularmente nuestra disponibilidad de canales sensoriales. Es decir, una persona que no oye, una persona que no ve, una persona que tiene síndrome de Asperger, por ejemplo, pues tiene en común el sentido del tacto. Entonces, el aprendizaje a través del tacto podría ser una cosa que nos equiparara. Por ejemplo, si ustedes van a enseñar geometría euclidiana o geometría tridimensional de volúmenes, pues es mucho más eficiente tener un cubo tridimensional que tenerlo dibujado en el tablero. Y eso implica muchas cosas. Implica que uno pueda demostrar más fácil la relación entre base y altura, implica que uno pueda demostrar más fácil cuánto representa
el volumen de un cubo, implica que en el ejercicio, por ejemplo, de recortar la cartulina para producir el cubo, uno tiene que enfrentarse a esas mediciones. Y eso funciona para quien no ve o para quien ve, o funciona para el que es indígena o para el que no, o funciona para el que oye y el que no oye. ¿Sí? Hay una relación que es la relación clásica, digamos, de aprendizaje, que es ni más ni menos que entrar en contacto con la realidad. La realidad es sensorial. Nuestra buena amiga y amiga de ustedes, parcera de toda la vida, María Montessori, planteaba ese tipo de cosas para el preescolar y hablaba de eso, sobre todo con relación a los juguetes y cómo los niños podían relacionarse con un mundo en miniatura que representaba la realidad. Entonces, casi todos nuestros juguetes son así, ¿no? Son los vehículos en miniatura, ya sean aviones, carros, lo que sea, las herramientas de hacer carpintería, la posibilidad de construir con fichas. Sí, casi todos nuestros juguetes tienen inspiración montessoriana. Y en eso, pues resulta que esos juguetes, cuando se llenan de discurso, como yo ya les conté el caso de la jirafa de juguete, pues se abre una puerta enorme para acceder a muchas cosas. Eso funciona con todos los niños del mundo y con todas las niñas del mundo, pero tal vez lo que hemos olvidado es que no es un tema exclusivo del preescolar, sino que por culpa de Piaget se nos ocurrió pensar que la sensorialidad era una cosa temprana, que después venía el conocimiento abstracto y que ahí en adelante uno nunca más tenía que ver con los sentidos. Pues resulta que no, ojalá hasta el nivel de posgrado y ojalá en el postdoctorado se siga implementando la multisensorialidad. Yo les cuento a ustedes todas estas cosas y realmente la experiencia de aplicación del método que les propongo hoy ha estado en el Museo del Oro. Si alguno de ustedes quiere chismosearlo en profundidad, les recomiendo que busquen en internet un artículo que se llama El Museo Multisensorial, está publicado en el Boletín del Banco de la República número 55, y es la historia de cómo se aplica ese método en el museo. Resulta que hace unos años, concretamente en el 2008, el Banco de la República me contrató con la idea de pedirme que adaptara el Museo del Oro para las personas ciegas. Y yo, en un acto descarado, vil y despiadado, estafé al Banco de la República, porque no adapté el museo, sino que lo que hice fue proponer la multisensorialidad. Ellos esperaban encontrar el museo lleno de braille, con audioguías, con texturas en el piso para orientarse y todas esas cosas, y nada de eso se hizo en el museo. El descubrimiento es que por lo general una persona ciega no va sola al museo, ¿sí? Va con su novia, con sus amigos, con la familia, y entonces la relación con el museo no puede ser en sí misma excluyente. Además, porque en Colombia muy poca gente lee braille, y cuando uno se gasta la plata en hacer adaptaciones con sistema braille en los museos, pues normalmente la pierde. Le pasó al Museo Nacional con una adaptación que hizo en el 98, y para más colmo mandaron a hacer las piezas en Estados Unidos, y resulta que como los gringos no conocen la ñ, entonces no dice esta es una pieza de hace 2000 años, sino que dice que es de hace 2000 años. Y no tiene tildes, tiene ortografía inglesa. Entonces, pues es un poco desastre, ¿no? A pesar de la buena voluntad. Y le salió por un ojo de la cara. Yo no sé cuánto se habrá gastado el Museo del Oro en eso. De manera que fue una mala inversión. Y entonces el modelo del Museo del Oro es una cosa que, siguiendo los principios del diseño universal, pues no se nota. El guía, el animador, anda con una mochila colgada, y dentro de esa mochila tiene una serie de objetos que son réplicas de cosas que hay en el Museo del Oro. Por ejemplo, pectorales, narigueras, réplicas de los poporos de mezclar la cal con la hoja de coca, algunos objetos también como por ejemplo huesos, conchas, lo que se llaman los volantes de uso, que eran para tejer, son piedras redondas perforadas con una estructura cilíndrica. Y entonces la idea es que ustedes, donde les coja la tarde, frente a la vitrina que escojan, ustedes pueden sacar una nariguera y mostrársela a cualquiera. Y la diferencia entre tener una nariguera metida en una vitrina y tener la nariguera a mano es que uno, por ejemplo, se da cuenta cuánto pesa. Y cuando uno piensa que se la metían aquí, uno hasta le duele. Y uno dice, uy, se ponían esto encima de la boca. Pero ahí, por ejemplo, uno se da cuenta que la estructura de muchas narigueras tiene, por ejemplo, formas de bigotes de jaguar. Y que la idea era eso, ¿no? Vestirse de jaguar, pero además, como está hecha en oro, eso brilla y produce un efecto en la oscuridad. Entonces uno se puede imaginar la fogata con las narigueras brillando en medio de la oscuridad, y con un tipo que aparece además, porque es que la nariguera no es que fuera de uso corriente, sino
Si uno tenía que reunir pepitas de oro de aluvión para hacer una nariguera, piensen cuánto trabajo había detrás de eso y quién pertenecía a la élite como para poder llegar a tener una nariguera como esa. El resultado es que como no todo el mundo la tenía, cuando en medio de la oscuridad aparecía alguien totalmente cubierto de oro, pues el impacto que causaba en la multitud era enorme. Y perfectamente uno podía creer que era hijo del sol, porque el tipo brillaba, ¿no? Uno nunca había visto esa cosa. Entonces, comienzan a relacionarse de una manera distinta con los objetos. Y eso no tiene nada que ver con las personas ciegas en sentido estricto. Tiene que ver con cualquiera que llegue, y entonces se puede aplicar a las personas con discapacidad visual, a las personas con discapacidad auditiva, a niños con discapacidades cognitivas. Por ejemplo, hemos tenido visitas de los centros Crecer de Bogotá en el museo y han funcionado muy bien. Puede aplicarse a los gringos despistados y a otro tipo de discapacidades, ¿no? Entonces, ha resultado muy efectiva la metodología y también le da mucha libertad a los guías. Muchos de los guías del museo no son antropólogos, sino que son artistas. Sobre todo hay uno muy interesante que se llama Juan Osorio, que es un artista escénico. Hace teatro, pero no solamente actúa, sino que también hace escenografías, dirige, y entonces Juan actúa y él, por ejemplo, les hace, hay una pieza que ustedes, los que toman Club Colombia, habrán visto seguramente, que es un jaguar plano, así como una figura aplanada con una cola. Eso, la de la guardián taparroja y la del chance dorada, esa misma. Han hecho un buen trabajo de campo, ustedes. Han hecho un buen trabajo de campo. Pues miren, ese jaguar es muy interesante porque si uno lo recorta en papel y luego lo dobla por el eje central, se da cuenta que produce un jaguar en volumen. Y uno le puede levantar la cola y le puede levantar la cabeza y formar las orejas. Entonces, es claro, es una proyección de un jaguar como si fuera la piel del jaguar, pero también como si estuviera dibujado en dibujo técnico. Eso es muy interesante, pues, de cómo los antiguos Tolima manejaban la geometría y abstraían las figuras. Y entonces Juan recorta esa vaina en cartulina y cuando comienza a doblarlo todo el mundo es como ¡wow! Y eso es maravilloso para cualquiera. Entonces la idea es llevar eso al aula. Lo malo es que la multisensorialidad demanda un gran nivel de conocimientos y un gran nivel de, digamos, de tener muchos elementos para desarrollar temas. No es muy exigente en términos de la preparación, porque lo que ustedes necesitan para hacer multisensorialidad es elegir un objeto cualquiera. Por ejemplo, yo siempre utilizo en estos casos mis llaves de la casa, ¿no? Resulta que el llavero, esto fue cortesía de Transmilenio cuando yo trabajaba con la Secretaría de Integración Social, y es una figurita de Transmilenio. Entonces uno podría hablar del material del que está hecho este llavero, que es un material como un caucho, o podría hablar de la forma del Transmilenio o de la proyección de un lado del Transmilenio, o lo que es el Transmilenio en términos de servicio público, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero esta figurita puede dar para muchos discursos distintos. Lo importante es que esta figurita se puede tocar. Y en ese sentido, el tacto es un sentido más universal que el resto de sentidos de la percepción, porque podemos tener personas que no ven o que no oyen, incluso que no tengan olfato cuando tienen lo que se llama se me olvidó la palabrita, la geusia es la falta de gusto y la anosmia es la falta de olfato, que puede ser una cosa grave, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco una persona con anosmia y el problema es que ella puede comerse una cosa descompuesta y no darse cuenta, ¿no? Si hay una fuga de gas no se da cuenta, ¿no? Y puede tener la vida en riesgo, claramente en riesgo. El olfato le salva la vida, pero entonces eso, digamos, puede compensarse a través del sentido del tacto, que, como les digo, es un sentido más universal. Efectivamente existen personas que el sentido del tacto, pues nacen sin sentido del tacto, pero son personas que su vida es muy corta porque no se dan cuenta de si tienen una herida, si se están quemando, si algo les está haciendo daño. Todo ese tipo de cosas no las conocen, entonces con mucha facilidad desarrollan infecciones, desarrollan problemas, pues, de la piel y acaban muriendo muy tempranamente. Pero bueno, para resumirles toda esta carrera, la idea es que sí, necesitamos un modelo de pedagogía diferente. Yo creo que el acento no está en la inclusión, es decir, no está tanto en el reconocimiento de la diversidad, porque la diversidad se defiende por sí sola. El tema está como en la accesibilidad a la información
Y para eso está la multisensorialidad, para eso está la propuesta de trabajar a través de objetos y está la posibilidad de construir discursos a través de los objetos. Voy a enviarles a través de Claudia un libro que a mí me parece maravilloso, que se llama ¿cómo se llama? Recuerdo, el autor se llama Miquel Soler, es un profesor catalán, y él escribe un libro que se llama Enseñanza multisensorial de las ciencias naturales. Es un libro de 300 páginas y está pensado para enseñar química, biología y física de las ciencias naturales, enseñanza multisensorial de las ciencias naturales. Y es un libro donde, por ejemplo, dice, no, mire, usted puede coger un hueso de pollo de esos que usted se come cuando come pollo, y ahí usted puede empezar a hablar de la médula, puede hablar de la estructura esponjosa del hueso, puede hablar del periosto si quiere, puede utilizar la composición orgánica del hueso, bueno, lo que usted quiera. Pero son un montón de objetos así. Muchas de las cosas que consideramos basura pues se pueden aprovechar para dictar clase, que finalmente pues hacen parte de la realidad y se pueden desarrollar muchos discursos a partir de eso. La invitación es también pues a revisar esto en el caso del Museo del Oro, pero también la Asociación Astronómica Internacional tiene un informe que hicimos el año pasado, donde en el Planetario de Bogotá hicimos lo que se llama una sensoroteca astronómica. La sensoroteca es como la propuesta institucionalizada de la multisensorialidad, donde la idea es que exista algo parecido a una biblioteca, pero que en vez de libros lo que tiene son objetos que se pueden tocar, que se pueden oler, que se pueden probar, y por supuesto que también se pueden oír y que se pueden ver. Y la idea es que todos ustedes construyan una sensoroteca en el colegio con, como les digo, el mugre puede ser un gran objeto para la sensoroteca, ¿no? Cajas con distintas formas, animales de juguete, bueno, todo lo que ustedes consideren que les puede servir para sus clases y puedan consultarla como opera una biblioteca, pero de objetos, ¿no? Entonces pueden revisar ahí la sensoroteca astronómica, si quieren darle una miradita al informe. El informe está en inglés y en español. Y lo que hicimos en el planetario fue una sensoroteca astronómica. Entonces hicimos unos mapas en relieve de los planetas rocosos, de Marte, de Venus, de Mercurio, de la Luna, como satélite de la Tierra, y uno de la Tierra. Hicimos una serie de esferas para hablar de los metales y los no metales. Hicimos unas cintas para hablar de geometría no euclidiana y de geometría euclidiana. Y son objetos que pues finalmente están disponibles y la gente puede generar infinitos discursos alrededor de los objetos. También la idea es complementarlos pues con un catálogo y una cartilla, porque como uno no necesariamente es un mar inagotable de creatividad, pues por lo menos tener algunas actividades sugeridas para desarrollar a partir de esos objetos. Entonces bueno, esa es la historia que yo quería contarles hoy, esta mañana. Muchísimas gracias por la atención y si tienen preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, descargos y demás, adelante. Gracias primero por tu presentación, porque yo sí creo que en la escuela hemos pedido varias veces como atinarle a ese tipo de pedagogías o didácticas en el aula. Pues, muchísimas gracias. Pero sí quisiera preguntarte y es lo siguiente. Nosotros sí contamos con 40 estudiantes. Nosotros tenemos a veces hacinamiento en las aulas. Digamos que la batería de baños no es suficiente, es insuficiente para la cantidad de estudiantes que manejamos. No hay accesos, digamos, que sean fáciles para las aulas o atiendan otro tipo de diversidades. Se presentan dentro de las diversidades no solamente físicas y cognitivas, sino lo que tú decías, nosotros tenemos diversidad de género, diversidad de poblaciones, bueno, infinidad de cosas. Pero ¿cómo hace uno para ver una relación directa entre administrativos, docentes y estudiantes? Cuando de pronto se intenta hacer actividades sensoriales y hay muchísimos estudiantes. Te cuento un caso puntual. Nosotros aquí tenemos una huerta y en la huerta aplicamos las ciencias sociales, las ciencias naturales, la economía y la filosofía. Cuando vamos a la huerta, pues son 40 estudiantes. En la huerta. En la huerta, exacto. Entonces digamos que ese tipo de actividades lúdicas o didácticas o diferenciales, a veces lo que tú dices del control de la disciplina, hace que se vean que todas las fuerzas institucionales estén enfocadas a esa misma atención. Pero cuando una sola ruedita está y no están las otras, es un problema institucional. Y ese problema institucional hay que atacarlo, no sé cómo lo pienses, si de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, lo digo en un modelo piramidal,
si desde los docentes hacia arriba o si de las directivas hacia arriba y lo meten a las políticas del PE institucional, o más bien se demuestra in situ en el aula y luego se modifica el PE institucional. No sé de pronto qué pudiera sugerir. Sí, de hecho, bueno, voy a hablar primero del estado más de gracia y luego de nuestra cocina realidad. Vale. Perdón. Pues mira, yo creo que en realidad nosotros estamos en un momento crucial de la historia colombiana para plantear una reforma educativa profunda, que de pronto ni siquiera sea reforma, sino casi que un gran salto adelante. Y es que creo que sí hay necesidad de un cambio político en la educación muy profundo. Y es eso, es decir, por lo menos deberíamos cuadruplicar el presupuesto real de la educación actualmente. En el presupuesto de la Nación la educación ocupa un renglón del 6,7%. Cuadruplicarlo implicaría pasarlo a el 27,2% del presupuesto nacional. Pero esa plata está ahí, si se firma la paz y todo eso, pues ese dinero va a quedar libre. Y creeríamos que la reforma tributaria nos tiene que producir dinero para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ese 27,2% del presupuesto nacional tendría que implicar las siguientes cosas. Por un lado, la cuadruplicación de la infraestructura actual, ¿sí? Es decir, necesitamos 4 veces más colegios que hoy. ¿Y por qué hablo de 4 veces más? Pues porque ese curso de 40 estudiantes debería, para llegar a su nivel óptimo, o sea, si queremos hacer que nuestra educación se convierta en un potencial importante para el país, como pasó por ejemplo en Corea del Sur o como pasó en Brasil, pues necesitamos cursos de 10 personas y necesitamos 4 veces más docentes. Pero además es que eso sería muy positivo para el país por la siguiente razón, y es que los docentes que tienen salarios más o menos estables por vía del Estado se convierten en un factor de desarrollo en los distintos municipios, porque son los que tienen dinero para invertir. Entonces muchas tiendas, mucho comercio surge, incluso por allá en la Amazonía o sin ir muy lejos en municipios de Cundinamarca, Boyacá, de Santander. Entonces eso también tendría ese impacto positivo, es decir, estaríamos cuadruplicando una tasa de empleo que vendría de la educación pública, pero además una capacidad de inversión en municipios donde normalmente la gente no tiene nada para invertir, y eso empezaría a mover otros niveles de la economía. Entonces esa reforma hay que moverla, y yo creo que, pues bueno, hablo particularmente por ejemplo de la política que la ADE ha desarrollado en Bogotá. La ADE ha sido un poco ingenua, ¿sí? en muchas cosas, y ha gastado mucho tiempo en hacer política ligándose al polo democrático y en su momento al movimiento progresista de Petro, pero no ha sido capaz como de ver el contexto, y no ha sido capaz como de leer una realidad histórica, porque pues su interés era centrado en una lógica electoral. Lo mismo, FECODE se ha equivocado sistemáticamente en sus negociaciones y ha arrojado resultados muy superficiales, ¿no? Porque es que la lógica salarial pues es importante, por supuesto, y a los docentes, sobre todo a los del nuevo decreto, se les debe mucho, y el ajuste tiene que ser muy importante, pero también es que hay cosas tan concretas como esta. Cuando uno mira el perfil de salud ocupacional de los docentes, descubre uno con horror que son los que más enfermedades psiquiátricas padecen, ¿no? Y otro montón de patologías de ese orden, y es que tiene que ver con esa condición disciplinante de los 40 estudiantes. Todo eso tiene que ser una agenda de reivindicaciones, pero serias, digamos. Tiene que ser una agenda, si se quiere, sindical, pero también es una cosa que a la sociedad colombiana le tiene que interesar, y que tenemos como la circunstancia muy concreta para empezar a plantearlo. Hace unos años, la reforma de la Ley 30, que es la de las universidades, pues fue un movimiento estudiantil importante, pero la cosa quedó varada ahí porque finalmente no se reformó la ley, no se aprobó el paquete de medidas que nadie quería que se aprobara, pero no pasó nada tampoco, ¿sí? Es decir, la cosa tampoco cambió. Y entonces todo eso está en nuestra mente. Entonces ese es el escenario más ideal. Ahora, ¿qué pasa con nuestra realidad? Pues siempre hablamos de una condición como política, que es como la lógica administrativa y directiva a gran escala, pero también hay otra cosa que es la realidad de lo político, digamos, que son como nuestras relaciones cotidianas. Entonces, ¿yo qué creo? Bueno, creo que para el manejo de los 40 estudiantes se pueden adoptar algunas medidas en el PEI, efectivamente, como por ejemplo métodos de fraccionamiento de esos cursos tan grandes en actividades específicas, ¿no? Que se pueda, digamos, si la actividad de la huerta es una actividad de sociales, puede ser que sea más práctico contar
con 6 docentes de sociales y de pronto 2 o 3 cursos, es decir, que nos genere una tasa, digamos, de algo así como, si reunimos 120 estudiantes y tenemos 6 docentes, entonces nos da algo así como un promedio de 30 estudiantes y por lo menos reducimos 10 en la relación real. Y podemos aplicar lo que se llama la geografía del aula, ¿no? Que es algo así como que uno puede aprovechar un espacio grande, que no necesariamente es la huerta, para distribuir a las personas en grupos en diferentes puntos, de manera que toda esa actividad disciplinante y tan tensa quede un poco más al alcance de la mano manejarlo. Hay un artículo, es que no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, lo podemos incluir en el paquete para mandar con Claudia, que es de una experiencia que tuvieron en España de enseñanza de la música, pero no me acuerdo muy bien, creo que era para hablar de un instrumento en particular, me parece, y ellos dan un montón de recomendaciones, por ejemplo, eso de crear rincones en el colegio, ¿no? Entonces, mientras ustedes tienen a gente en clase, ustedes pueden aprovechar instalaciones del exterior del colegio para manejar a 40 personas en un escenario donde el sonido no se enclaustra, donde hay más libertad de movimientos, donde pueden incluso apoyarse entre 2 personas, porque hablan de eso, por ejemplo, la necesidad del docente y del auxiliar de aula. Eso se puede empezar a incorporar dentro de la lógica de un PEI, ¿no? Y eso está como al alcance de nuestra mano, sin renunciar, por supuesto, a esa gran reforma que les mencioné primero. Y eso entonces también pasa por una cosa que a mí me gusta decir, que es el método Cherezada. Ustedes se acuerdan que a Cherezada le iban a cortar la cabeza después de la primera noche de Salto del Rey, y al docente en cierto modo nos toca vivir como si fuéramos Cherezada, ¿no? Como que si no logramos seducir, pues nos cortan la cabeza. Entonces el método Cherezada y lo que propone la sensorialidad también es que cuando uno lleva objetos extraños al aula, eso es un factor de seducción muy grande. La seducción en la educación ha pasado, dirían los psicoanalistas, más como por una línea neurótica, que es como la disciplina, siéntese quieto, tal, necesitamos que todo el mundo haga silencio, en fin. Y la seducción, pues, efectiva es de orden histérico, ¿no? Es más del estilo de Cherezada. Y entonces, eso pasa por el orden de la seducción. Yo tengo una amiga que sería muy interesante que la conocieran alguna vez y que ojalá Claudia la pudiera contactar para que estuviera aquí. Ella es docente en el distrito, en el colegio que se llama María Montessori, que es una normal. Y ella es una mujer ciega que estudió psicopedagogía en la pedagógica y que luego hizo su maestría en la Javeriana en educación. Pero ella tiene una cosa muy particular, y es que además es una mujer muy bonita. Ella no es muy consciente de su belleza porque efectivamente nunca se ha visto. Pero eso tiene un efecto muy, muy poderoso en la gente, ¿no? Y es increíble cómo los niños tampoco se sustraen a eso, ¿no? Y yo digo, claro, Jamie es la revelación pura de la seducción histérica sobre el público que la está atendiendo. Y es que los niños también son como que, ay, tan bonita la profe, ¿no? Pero además la profe no ve y de repente le está por colaborarle, ¿no? Y no tiene que ejercer un control disciplinario, sino que genera son como unas redes de solidaridad con la profe. Es una cosa muy interesante. Y eso pues amerita su buena etnografía y amerita su buena mirada rigurosa de qué es lo que está allí, ¿no? Creo que hace mucho tiempo que los niños y en general los estudiantes no han logrado construir una relación de seducción con sus profes al mejor estilo platónico y aristotélico, ¿no? Que es un poco la admiración y el deslumbramiento con el maestro. Pues porque la actividad disciplinante no lo permite, la seducción neurótica no lo permite. Entonces, en la medida de lo posible, si se puede practicar ese ejercicio de la seducción y se practica a través de los objetos y a partir de las cosas interesantes, pues podemos empezar a liberar también la atención que el profesor y la profesora viven en el ejercicio de la disciplina, pero también liberamos a los estudiantes de esa carga tan densa que es la obediencia. Y pues bueno, yo espero que esto es muy bonito decirlo, pero que se pueda aplicar en alguna medida. Siempre me preocupa mucho eso y me preocupa que esa práctica puede resultar un poco lejana y difícil, pero creo que aquí hay unas claves importantes que se pueden aprovechar.